menesteres en los corazones. Espero que les pueda ser útil. Quiero empezar invitándolos a que en algún momento le dediquen una oración a este profesor que está pasando un muy mal momento por culpa del COVID. Se ha constituido en un enorme reto para los colegas que lo están atendiendo. Pues bueno, estamos iniciando la virtualidad. Pasamos de la educación médica tradicional frente a frente a esta distancia y al uso de las nuevas tecnologías. Ahí tienen ustedes un corazón latiendo normalmente, ¿cierto? ¿Me oyen? Sí, bro. Bueno, porque es que me da la sensación de que se fuera la voz. Entonces, ese es el corazón. A veces se nos olvida que ese corazón está trabajando desde más o menos las 12 semanas de gestación y hasta el último minuto. De hecho, un dato clínico para diagnosticar la muerte es que ese corazón deje de latir. Pero ustedes deben pensar desde ahora que ese corazón, esa bombita latiendo desde el 12 semanas, tercer mes de gestación, hasta el momento en que ustedes examinan a un paciente. Por muy perfecta que ha sido la creación, ese latido no puede ser constante en frecuencia, en fuerza, porque va a depender de lo que la persona hace y va a depender de que el mismo aparato, la misma bomba, tenga cambios que ella misma corrige. Eso tienen que tenerlo claro, porque cuando se examina a un paciente y se encuentra una alteración de la frecuencia o del ritmo, no es que ya esté enfermo. ¿Por qué? Porque pueden ser cambios o variaciones dentro de la evolución de la vida de esa persona. Les pongo otro ejemplo. Yo recibo muchos pacientes porque tienen leucocitos bajos, 3.000 leucocitos, y la persona no tiene nada. Ajá, ¿y qué pasó? ¿Hubo alguna variación en el desarrollo, en la vida normal de las células sanguíneas? Y justo en ese momento lo pincharon para averiguarle la glucosa, y entonces le hicieron un hemograma también y aparece una caída de leucocitos, y luego se le repite el examen y ya están normales. Entonces, al momento de examinar, hay que tener presente que esa es una máquina que puede variar en muchas cosas sin avisarnos, y ella misma es capaz de corregirse. Entonces entrando en materia, vamos a definir qué es insuficiencia cardíaca o falla cardíaca, como se dice en algunos escenarios, como para hacerla más corta. Cogí esta definición del texto guía de Harrison para efectos de tratar de que ustedes también tengan presente que deben estudiar la patología básica, la medicina básica, en textos que estén muy bien avalados, porque lo que se lee en papeles, en papers, como dicen los gringos, no siempre son ciertos. Entonces tenemos que la falla cardíaca es sencillamente una normalidad que puede ser estructural, o sea, de forma
que se puede ver, se puede demostrar, o en la función que ocasiona una disminución del volumen de sangre que se requiere para mantener un metabolismo normal en los tejidos. En otras palabras, normalmente un corazón debe expulsar desde el ventrículo izquierdo, para concentrarnos en el ventrículo izquierdo, que es quien manda la sangre a todo el organismo, debe expulsar aproximadamente el 70% del volumen que le llega. Acuérdense que el corazón es capaz de expulsar, de manejar todo el volumen que le llegue, de acuerdo a la ley de Starling. Por supuesto que habrá unos topes. Entonces, cuando el corazón no bombea hacia el resto del organismo un volumen satisfactorio, hablamos de falla cardíaca, es decir, que su función no la está cumpliendo. Eso se traduce en un síndrome clínico que es de los más antiguos en las descripciones médicas, en la historia de la medicina. Y es un síndrome clínico que tiene esos síntomas, pero donde yo les destaco el de la disnea. La disnea, que va a ser el síntoma cardinal en el concepto de insuficiencia cardíaca, en el desarrollo de la misma y en el manejo de la misma. En esta imagen quiero señalarles que cuando haya normalidades estructurales de las que se pueden agarrar, como les dije, están un grupo de patologías que se llaman cardiomiopatías. Unas pueden ser virales, las miocarditis virales, la falla por arteriosclerosis, o sea, la obstrucción de la circulación coronaria, enfermedades congénitas, enfermedades valvulares que ya ustedes casi no ven, por eso no oyen soplos. Eso fue una patología común en el siglo pasado, como hasta la década del 90, porque la mayoría de los niños hacían faringitis por estreptococos, y estos estreptococos producían la reacción inmune, que era la fiebre reumática, y entonces hacían daño valvular. Eso la penicilina barrió y entonces ya no es tan frecuente. Yo todos los días tenía que oír soplos cuando hacías quinto y sexto semestre, porque el hospital estaba lleno de pacientes con valvulopatía. Y como la cirugía no era fácil en esos tiempos para los pacientes de caridad, entonces las salas tenían muchas personas mayores con valvulopatías. En la enfermedad hipertensiva, que es el mejor ejemplo de sobrecarga de presión sobre el músculo cardíaco, de exigencia de fuerza. Y en fin, como esto les queda y además ustedes deben leer, entonces están las demás circunstancias donde se desencadena una falla cardíaca. Este es un ejemplo que muestra muy bien lo que les he conversado hasta ahora. El corazón normal y un corazón que se ha crecido, porque generalmente el corazón, cuando es sometido a exigencias, se va adaptando a ellas, y cuando se pierde la capacidad de adaptarse ya entra en una falla completa. Se los ejemplifico de esta manera. La hipertensión arterial
es un aumento básicamente de las resistencias periféricas. Entonces la sangre no avanza. Y el corazón, que es el responsable de que la sangre avance, tiene que hacer más fuerza para empujar la sangre. Recuerden que la presión arterial es gasto cardíaco por resistencia periférica. Entonces el corazón tiene que hacer más fuerza. Es como si cualquiera de ustedes se va para el gimnasio a alzar pesas para sacar más bíceps. Entonces el músculo cardíaco se hipertrofia y entonces cuando por cualquier razón se le hacen pruebas a una persona, a un adulto, por cualquier razón se le hace una radiografía de tórax o se hace un electrocardiograma porque va a trabajar y le piden eso. Entonces puede verse el aumento de la masa del ventrículo izquierdo y entonces el médico que leyó el electrocardiograma dice hay hipertrofia del ventrículo izquierdo y la radiografía dice hay cardiomegalia. Eso está diciendo que ese corazón está adaptándose para poder superar las exigencias que le ponen las resistencias periféricas. Ah, pero si ustedes se dieron cuenta a tiempo y le inician tratamiento regulador de la presión arterial, entonces el corazón no tiene que hacer ese aumento de fuerza y no se va a hipertrofiar. Cuando el corazón se hipertrofia, no quiere decir que haya falla cardíaca, porque es la respuesta adaptativa. Eso también se conoce desde el punto de vista de los cambios en el tejido se conoce también como remodelado cardíaco. Y bueno, volviendo al aspecto clínico, entonces tenemos que el síntoma cardinal es la disnea. Y la disnea es eso, se define en esas formas. Básicamente una falta de aire. También es la percepción subjetiva de la persona. La persona se da cuenta de pronto de que como que le falta el aire. Y entonces aparecen la cantidad de expresiones. Estos son unos ejemplos. No tengo aire, me estoy ahogando, me cuesta trabajo respirar, etcétera, etcétera. Ahora, esta disnea está de moda, el síntoma, y ya la gente habla como quien dice azúcar, manteca, habla de disnea, el pueblo, porque la puso de moda la insuficiencia respiratoria del COVID-19. Hay unas disneas que son agudas. No les voy a hablar de las crónicas porque esas ustedes las vieron en semiología y si no las repasan, de toda la cantidad de enfermedades que pueden dar disnea. Pero las agudas les llamo la atención porque se relacionan más con la parte difícil de la insuficiencia cardíaca. Aquí les señalo el infarto de miocardio, que deberemos hablar de eso el lunes, y la ansiedad. Porque el infarto puede ocasionar, y de hecho lo hace en más de la mitad de los casos, una disnea. Y la ansiedad, que está tan de moda desde hace rato, podríamos decir que es la enfermedad más frecuente de todas, porque es difícil encontrar una persona que se mantenga en un óptimo manejo del estrés. Siempre hay fallas y cuando ese ajuste fallan, entonces aparecen los cuadros de ansiedad, que eso ya lo hablaron con los profesores de psiquiatría, pero que deben tener en cuenta cada vez que interrogan a un paciente que va a urgencias por disnea. Aquí les voy a relacionar un recuento de los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. Estos son los más frecuentes, los que son más propios
del síndrome de falla cardíaca. Ya de la disnea hemos hablado bastante. De pronto señalarles lo de paroxística nocturna, que eso a veces se queda en la lectura, si es que lo leyeron, y lo pasan por alto en el interrogatorio. Yo recuerdo una paciente de edad avanzada que me llevaron porque un familiar de ella tenía un parentesco también con un radiólogo que estudió medicina conmigo, y entonces le comentaron que la señora a medianoche se despertaba ahogándose y que el tema era que la sentaran y la pasearan. Entonces tenían que sacarla en automóvil a coger aire. Tal cual como se lo estoy contando, como una historia, decían, la paseaban a coger aire. Hasta cuando alguno dijo en la casa, bueno, y este cuento de que esta señora, mi mamá o mi abuela, se le da ahora porque quiere pasear a medianoche. ¿No será que tiene algo? Y entonces buscaron un médico, no mejoraba, y total, en algún momento terminó en manos mías. Entonces, ¿por qué? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede contestar ahora por qué eso de medianoche? ¿Por qué el paseíto de medianoche? ¿Y por qué no a prima noche? ¿O por qué no en la madrugada? ¿Quién me puede contestar? ¿Me oyeron? ¿Me oyen? Doctor, es Sí. porque la disnea paroxística... ¿Ah? Hable. Dale, vale, dale. Es porque la disnea paroxística nocturna se presenta más o menos de 2 a 3 horas después de que el paciente se acuesta. Y por eso no es ni tan temprano ni tan tarde. Eso está bien, pero ahora dame la razón de por qué se presenta a esa hora y por qué no se le da por hacerlo a la hora de la telenovela. Profe, lo que pasa es que pues hay una redistribución pues del líquido en estos casos con pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto el líquido de la circulación esplánica como el de las extremidades inferiores, y eso llega a un momento en que cuando la persona está dormida y pasa un tiempo, este líquido aumenta la presión en los capilares pulmonares y hace que los pacientes se levanten enseguida agitados Bueno, y tosiendo bastante. perfecto. ¿Quiénes me hablaron? La joven, ¿cómo se llama? Valeria Durán. Valeria. Durán. Y el joven. Sebastián Grau. No vayan a creer que esto es para tener apuntes y no, sino es para tener ideas, porque como no lo tengo al frente, no puedo saber con quién hablo. Entonces, en algún momento dado, alguien habla mal de Sebastián y yo digo, no puede ser si él en mis actividades participa. ¿Me explico? Me formo una idea de ustedes. Entonces, eso es importante. Eso se nos olvida y no le preguntamos bien a los pacientes. Paciente que se acuesta contento, tranquilo y exactamente como dijeron ustedes dos, a las 11, 12 de la noche, que ya el líquido que retorna, ya la circulación de retorno aumenta. Entonces se presenta el compromiso alveolar y entonces el paciente se sienta. Si lo pudieran examinar en ese momento, deberían encontrar o deben encontrar un signo que comprueba eso que ustedes me han explicado. ¿Cuál será ese signo? ¿Cuál será ese signo que demuestra lo que me han dicho? Ingurgitación yugular. ¿Cuál será ese signo?
de comprobar lo que me han dicho, lo que me dijo Valeria y Sebastián, y que yo estuve de acuerdo. ¿Cómo podrían comprobar eso, suponiendo que ustedes son vecinos de la señora que les conté y les tocan la puerta porque ahí está el doctor Sebastián, que venga a ver qué le pasa a mi abuela? Entonces, la encuentran ahí sentada, oyen el cuento, se imaginan y quieren comprobarlo de una vez. ¿Quién da más? De pronto estertores, doctor. Estertores crepitantes. Estertores crepitantes. Y ya. El agua está chapoteando ahí en los alveolos y ya. Ah, pero es que no se oyen como en un derrame o una neumonía. Es que estamos hablando de falla cardíaca. Y cuando se desencadena lo que me explicaron muy bien, no es que se llenaron los pulmones con 2 litros, porque entonces ya encontramos una señora muerta ahí que se ahogó ella solita con su propia agua. Es que precisamente ella se despierta por reflejos biológicos, cuidando su vida, acusando el problema, se levanta y al levantarse otra vez el líquido que había dicho Sebastián que se regresaba, vuelve y se va para los pies. Y comienza entonces a desocupar los pulmones, pero alcanzamos a oírlo. Y si la examinan a las 10 de la mañana, porque entonces Sebastián dice, no, yo creo que tiene que verla un internista, un cardiólogo, y llévansela lo más pronto. Y entonces la llevan a las 10 de la mañana y el doctor se pone fonendoscopio y no encuentra nada. Lo que está a la derecha de signos son muy ya conocidos por ustedes, y entonces no vamos a detenernos en eso. Quiero insistirles en algo que ustedes ya vieron en semiología, y se los voy a dedicar con la petición de que sean médicos. No importa que estemos ahora por internet, y que no importa que tengamos esta tecnología de acortar distancias. Yo ahora al mediodía voy a hacer teleconsulta, debo tener como 15 o 18 pacientes que ver por teleconsulta, pero eso no reemplaza el ser médico. Y eso, este hecho de las teleconsultas demuestra que no son solamente los aparatos de examen. Entonces, por eso quiero insistirles en esto, que se apropien del ser médico. Y el ser médico es un vestido que no se quita, es como la piel. No puede ser que yo mañana sábado me voy para la playa y entonces dejo en la casa guindando el ser médico. Yo soy médico en la playa, en la finca, en la discoteca o en el hospital. Y para eso tengo los elementos naturales, los propios del cuerpo. Entonces, por eso mi insistencia en que pongan la mano y busquen el ápex. Si el ápex está por fuera a la izquierda de la línea medio clavicular, allí hay hipertrofia ventricular, lo diga o no lo diga el radiólogo. Ahí hay hipertrofia ventricular. Con solo poner la mano. Ah, pero es que está este gordito y no le siento el ápex. Haga todas las maniobras que le enseñó precisamente el doctor Carballo y el doctor Maza. Haga todas las maniobras a ver cómo lo encuentra. Póngalo en la posición de pachón, échelo para acá, agítelo, lo que quiera, pero busque. Y si definitivamente no lo encontró, pero eso será uno en un montón. En la mayoría usted encuentra el ápex y ya está, ya tiene el dato de que hay hipertrofia ventricular izquierda, sin necesidad de hacer más nada. Parece mentira,
que la aparición del fonendoscopio haya hecho olvidar que así, en auscultación directa, se examinaba a los pacientes hasta antes de que el ENEC sacara su trompetilla, porque este ya es un fonendoscopio muy moderno para el del ENEC, que era una trompetilla. Pero ¿por qué insistirles en esto? Ustedes están en una finca, ya que cogí y les mencioné eso. Y ahora que ha habido las tragedias en estos diferentes, en Nariño y en Cali, no sé qué, con jóvenes, estas tragedias, entonces ustedes están en alguna parte. Estaban cerca cuando oyeron lo que pasó en Cali con los jóvenes cerca de la cancha de deporte y llegaron y vieron la cuestión. Ajá, y quieren ayudar porque son médicos. Ay, ¿cómo saben para ver si el corazón está latiendo? Si no tenían fonendoscopio ahí, estaban de paseo. O están en la finca y le sucede algo a uno de los empleados de la finca, uno de los trabajadores, o al mismo administrador, o al que les está sirviendo las comidas y el licor. Y te desmaya ahí, ay, si nadie llevó fonendoscopio, porque eso no se lleva para una fiesta. ¿Es que sufre el corazón o es que no sufre el corazón? Es que tiene edad, caramba, vamos a ver si está vivo, porque ni se mueve ni pestañea. La auscultación, la oreja, por eso la insistencia en que oigan los sonidos normales, que aprovechen el laboratorio de simulación. ¿Para qué? Para que sean capaces con su oreja, no más, con su oído, detectar una anormalidad. Ah, pero es que no se oye muy bien. Después la puede verificar, pero usted es capaz de entender una situación que está pasando siendo médico que sabe examinar un paciente. Los pulsos, pulso yugular que casi no, carotidio que casi no lo buscan. Y ahí está la ingurgitación yugular que está a la vista en los pacientes de insuficiencia cardíaca, pero que sea insuficiencia cardíaca congestiva. La insuficiencia cardíaca izquierda pura, aunque después todas terminan congestivas, cuando empieza la falla cardíaca por el ventrículo izquierdo, pues no van a mostrar eso. También hay otros síntomas que son menos frecuentes, menos característicos, pero que tienen que alertarlo. No, que se ahoga en la noche, pero es que yo le oigo una sibilancia, pero es que tiene ya 60 años y él nunca se ha apretado. Y entonces, ¿cómo que el asma le va a empezar a los 60 años? Pero es que hay sibilancia, sí, pero es que sibilancia no es igual a asma. Esto los antiguos y en la literatura todavía aparece, lo llamaban el asma cardíaca. Y bueno, iba a ver si alguien me decía que era endopnea, pero me hizo una mala pasada la animación de las diapositivas. Eso es un término reciente que significa la disnea que se desencadena cuando la persona se ve sentada, inclina el cuerpo hacia adelante, como para amarrarse los zapatos, por ejemplo, para ponerse los zapatos, para ponerse las medias. Esa inclinación desencadena una disnea y eso es reciente. Investíguenlo, eso lo describieron o lo titularon así unos cardiólogos de Texas. Y signos menos específicos, el aumento y la pérdida de peso. Ya creo que eso ustedes casi no lo van a ver, porque las personas, gracias al sistema de salud de cobertura total por aseguramiento,
las personas consultan a los médicos más temprano. Aprovecho, como no tenemos restricción de tiempo porque no los están esperando en otro departamento, voy a decirles cosas de pronto que no dependen directamente del tema, pero que sí son de importancia médica. Ustedes, a diferencia de lo que nos pasó a los médicos de mi generación, a los que iban un poquito antes, los que vinieron un poquito después, ustedes no van a ver muchas cosas, no van a ver enfermedades, ustedes no van a ver fiebre tifoidea como la manejé yo, semana por semana, tal cual como está en los libros españoles y en algunos textos ingleses. ¿Por qué? Porque los tratamientos logrados para algunas de estas enfermedades cambiaron el panorama. En los que no se ha podido cambiar, ya no se presentan parecido al libro. El paciente llega con una disnea tonta a la consulta del centro de salud. Pero es que antes no iban a los centros de salud porque no abundaban. Cartagena tiene 48, incluyendo los de los corregimientos. Y cuando nosotros estudiamos, en la década del 70, el principal era el de Fátima, en la calle Larga, donde queda el DADIS. Y si acaso había 2 centros de salud más, porque la gente se atendía de calidad, no por EPS que le asegure la atención permanente. Entonces la gente no podía ir del médico. Entonces el señor de 50 y pico años que empezaba con la falla cardíaca, lo llevaban al hospital de Caridad, en principio en Santa Clara, donde empecé yo a estudiar medicina, y luego al hospital universitario o al hospital San Pablo. Y lo llevaban ya hinchado, con un edema que le llegaba hasta el ombligo, ya una nasarca, y se examinaba y se le encontraba hepatomegalia. Y si le hacían autopsia, cuando muriera, iban a encontrar un hígado duro que se llamaba hígado de nuez moscada. Así está en los libros de patología, pero ya eso no se ve porque el paciente llega con los primeros síntomas y entonces los doctores hacemos la tarea, lo intervenimos con medicinas, o mejor con medicamentos y eso. Y entonces el paciente no se llega a postrar. Vean, hepatomegalia, sí, que ustedes de pronto no van. Pero siempre habrá el que está muy alejado, digamos así, de la civilización. Hay familias que todavía viven en área rural, fincas y eso, y no bajan al caserío más próximo. Y en el caserío más próximo tampoco hay médico. Y cuando lo mandan a la cabecera municipal, entonces allá tampoco hay. Llámame a las 11 que estoy dando una conferencia. Y entonces, eso ya no lo van a ver. Ahí se los recuerdo, los signos y síntomas, cuadro sindromático de la insuficiencia cardíaca izquierda. Y me detengo aquí para hablarles de que cuando la incapacidad cardíaca, la disfunción cardíaca afecta la circulación pulmonar, entonces se va a reflejar la falla sobre el lado derecho. Y entonces el corazón derecho también se suma a la fiesta y entonces hablamos de insuficiencia cardíaca congestiva. Esos son conceptos a tener en cuenta. Pero no es que la derecha es por un lado como con Uribe y la izquierda es con Petro. No, así no es acá. La falla empieza en la cámara de izquierda en la gran mayoría de los casos y tarde que temprano afecta el lado derecho. Ya, aunque ese nombre que viene de mucho tiempo atrás, cor pulmonar, y que se ha modificado, como dice aquí, la hipertrofia del ventrículo derecho, dilatación por la hipertensión arterial pulmonar, se ha reducido porque también mejoró la nutrición. Yo vi pacientes con cor anémico
en el cual la anemia desencadenaba la falla cardíaca. ¿Por qué? Por la falta de oxigenación. Entonces el corazón se esforzaba en tratar de mandar oxígeno. Pero como ya la anemia severa, yo vi pacientes con 2 gramos de hemoglobina, que dijimos esto nada más se ve en cuentos, se ve en ficción, pero el paciente caminaba. Ya eso no se va a ver. Ya la gente, ya hacen un hemograma y la gente ve que 10.3 de hemoglobina y corre a exigir cosas porque tiene anemia. Ya no hay espera. Y ahí tienen a la derecha algunas patologías asociadas a la sobrecarga derecha. Pero como les digo, prácticamente hoy en día la insuficiencia cardíaca derecha generalmente está asociada a los problemas de las enfermedades que ocasionan hipertensión pulmonar. Y entonces ahí están los predominantes de la falla derecha, y se los resumí, como les queda, pues pueden repasarlo y está en los libros, no hay que hacer mucho de eso. Bueno, entonces hoy en día, en prácticamente todos los países y en todos los centros médicos, definir la insuficiencia cardíaca se concreta es en la falla funcional. Eso ha dado pie a que ustedes oigan que los médicos entonces ahora andan hablando para todo de que clase funcional. El paciente fue por una fractura y clase funcional. El paciente fue por la menopausia, fue la mujer, y ponen y escriben clase funcional, sin que haya en realidad un concepto claro de eso y que haya necesidad de investigarla y adjuntarla a la historia. Esas clases funcionales las vamos a ver ahorita. Generalmente se está usando ahora mismo la definición de falla cardíaca con fracción de eyección conservada, falla cardíaca en rango medio o falla cardíaca reducida. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nos remontamos a lo que les hablé al inicio de la charla, que la falla cardíaca es la incapacidad, la insuficiencia del corazón para hacer su tarea, para asegurar un volumen de eyección en rango normal, entonces estará en falla quien no expulse una fracción de sangre que sea considerada como normal. Entonces eso, a partir de esa claridad conceptual, se especificó hace rato que las personas tienen una función cardíaca normal cuando expulsan por el ventrículo izquierdo más del 50% de lo que haya entrado por la aurícula izquierda. Yo les había dicho al principio, más o menos el 70%. Pero fíjense que la definición dice hasta más del 50%, porque no todo el mundo tiene que expulsar el 70%. Entonces, eso es una definición muy práctica, muy diciente y que se ha hecho fácil desde cuando apareció la ecografía, porque la función ventricular se puede medir muy fácilmente por la ecografía. La ecocardiografía determina la fracción de eyección. Cuando eso se reduce a menos de 50%, es una falla cardíaca. Pero ya por el transcurrir de los años y la observación, los análisis, etcétera, etcétera, se ha quedado claro que por debajo de 40% de fracción de expulsión o de eyección o volumen que expulsa el ventrículo izquierdo, es una falla cardíaca porque se ha reducido la fracción de eyección. Eso es lo que significa FER.
y que hablándolo es una falla cardíaca con volumen de eyección reducido, con fracción de eyección reducida. Y se estableció un rango que es menos de 40. Y entonces los que quedan entre 40 y 50 son esos que se llaman del rango medio. Eso es útil porque nos indica la severidad del problema y por supuesto nos hace pensar en el pronóstico. No es lo mismo que le digan que a un paciente le midan la fracción de eyección ventricular y tenga un 18% a que tenga 45%. Uno de los dos está más cerca del final. Hágase lo que se haga. Entonces, es importante tener la idea de que esas son cifras dinámicas que evalúan la función del corazón. Dentro de los pacientes que he visto en mi vida, me tocó ver el papá de un médico de salud pública, dirigente en salud pública. Y el señor abogado ya estaba vencido por la edad y se le había agregado lo de la falla cardíaca descrita así como se la he señalado en los cuadros anteriores. Ya estaba flaco, débil, etcétera, etcétera. Yo lo encontré en una casa ahí en el 13 de junio, en una loma, que por supuesto ya él no podía subir. Y no podía salir del cuarto al comedor de la casa. Entonces, pues ya era una situación bastante desesperada, pero había algunos medicamentos que no los habían usado con él y logramos mejorarle la calidad de vida, logramos que pudiera salir al comedor, que pudiera sentarse en la puerta de la casa. Y pues estaba ya la ecocardiografía empezando en Cartagena. Y entonces, bueno, papá de médico, le dije que le hicieran un ecocardiograma y le dije, lo llevaron donde un cardiólogo, profesor retirado de la universidad, porque ya se retiró hace unos años por enfermedad, se retiró joven. Y el cardiólogo me llamó y me dijiste, ¿y tú por qué me hiciste este mal? Y yo, ¿cuál? Mandarme a este señor para acá, yo no sé cómo está vivo. Esto creo que nada más empuja 2 glóbulos rojos, uno para la cabeza y otro para el mismo corazón. ¿Cómo está vivo? Tiene una fracción de eyección bajísima. Y digo, bueno, esa es la vida. El Señor, para que vean cómo es la vida y la medicina, el Señor me dijo que si él podía ir al estadio de béisbol 11 de noviembre a comerse unos fritos, porque esos eran los mejores fritos de cuando él estaba joven y él iba a ver béisbol. Y fue un problema enorme convencer a su hijo médico de que llevarlo en un carro, ayudarlo a bajar y llevarlo medio en brazos, apoyado, para que llegara hasta la mesa de frito y escogiera ahí una caribañola y una empanada, un buñuelo. Eso no iba a pasar nada. Entonces, aquí les dejo con este cuento otra situación. Los médicos, al analizar una patología y al ir a tomar decisiones sobre la enfermedad, tenemos que tener presente el impacto sobre la vida de esa persona. Hace mucho tiempo un médico antropólogo, estudioso de salud pública, bueno, con un poco de título, psiquiatra, Kleineman, fue el que dijo para los gringos, porque lo dijo allá en Estados Unidos en inglés y a nosotros
casi no usamos eso, dijo, es que hay tres cosas. La disease, que es la patología, es el corazón hipertrófico. Eso es disease. Pero, ¿qué siente la persona? ¿Cómo sufre que le digan que no puede tomar más de 1 litro de agua? ¿Cómo hace si no puede vestirse solo? ¿O cómo hace si él puede andar, pero él es dueño de unas empresas y quiere ir a darle vuelta a sus empresas porque todavía no se la ha dejado a los hijos? ¿O él quiere ir a la finca los domingos? Ese es el illness que ustedes ven en la literatura inglesa norteamericana. Illness. Y el sufrimiento interno, que es Skyle, el sufrimiento interno, o silk mejor, es sickness, pérdida, no sick, es lo que yo siento, lo que yo padezco, que es de donde viene la palabra paciente. Y bueno, con el ecocardiograma entonces se ha establecido esos rangos de la función ventricular. Este es un resumen del asunto. La disminución de la función o de la fracción de eyección también se le llama insuficiencia sistólica, y cuando está conservada se llama insuficiencia diastólica. Pero los que están en insuficiencia diastólica, casi todos van a terminar en insuficiencia sistólica. Es decir, van a terminar en una falla cardíaca con fracción reducida. Ah, pero es que fue ante el médico y el médico intervino, y además intervino bien, posiblemente se quede con la fracción de eyección conservada. Aquí también, sobre lo mismo, indicándoles los puntos distintivos de cada categoría. Pero bueno, insuficiencia cardíaca es en general el problema. Una manera fácil de asimilar los términos que se usaban antes y todavía se mencionan, aguda o crónica, es que bueno, ya el paciente tiene meses de sufrir su falla cardíaca y está en tratamiento. Y el agudo generalmente asociado a eventos que descompensan el corazón de manera brusca. El más común, pues, el infarto, pero hay algunos otros extraños, pero que pueden ocasionar insuficiencia cardíaca aguda. Por ejemplo, en la miocarditis puede haber falla cardíaca, pero tan pronto se desinflama el miocardio, se desaparecen los trastornos hemodinámicos y el paciente queda bien. Los japoneses describieron ese síndrome de Takotsubo, que es un corazón que por una gran descarga de adrenalina ante noticias, generalmente es asociado a la esfera mental y al afecto, por noticias muy fuertes para la persona, el corazón sufre una dilatación y una deformación espacial en sus cámaras de manera aguda como respuesta a ese estrés, y aparecen manifestaciones hemodinámicas de insuficiencia cardíaca, pero que tan pronto se logra el equilibrio, desaparecen. Ocasionalmente unas arritmias muy rápidas pueden ocasionar falla cardíaca. Es sencillo de entender que empezamos la charla con un corazón latiendo. Es fácil pensar que si ese corazón late demasiado rápido, no deja llenar suficiente el ventrículo, no entran 80, 100 centímetros de sangre al ventrículo, y entonces él va a expulsar poquito. Y si expulsa poquito, o sea, si el gasto cardíaco se cae, es una falla cardíaca.
Esos son ejemplos de circunstancias muy puntuales. Bueno, más adelante les menciono algo. Entonces, estamos sospechando que hay una falla cardíaca porque tiene disnea. Repasarle la semiología, una buena historia, preguntar los antecedentes que tengan relación. Hoy es indispensable preguntar si tiene cáncer, porque muchos de los agentes quimioterápicos y la radiación producen afectación cardíaca, producen una cardiopatía tóxica. Y entonces, al enfermarse el corazón, pues cae la función. Mirar los síntomas y la exploración física. Mirar que ya lo hemos hablado suficientemente. Y nos vamos al electrocardiograma, que ahí abajo dice cualquier anormalidad del electrocardiograma es sospechoso, aumenta la sospecha de insuficiencia cardíaca. Y aquí les quiero destacar que un electrocardiograma completamente normal descarta en alto porcentaje la insuficiencia cardíaca. Entonces, el electrocardiograma ya pasó de ser un examen exótico casi que a un examen tan común como hacer hemograma. Para que se rían, cuando yo cursé medicina interna en el Santa Clara, el electrocardiógrafo se mantenía bajo llave y había un empleado al que el interno de la urgencia, cuando los internos eran internos y mandaban y atendían, y el interno de urgencia que necesitaba un electro llamaba a un empleado encargado de eso que vivía allí en lo que es la entrada de Torices, por ahí, por donde se desvían carros para salir al edificio inteligente. En esa zona de Torices vivía él y él llegaba en bicicleta, porque un electrocardiograma se hacía como una vez a la semana. De noche, porque de día, bueno, había otras dependencias donde hacían algunos electros, pero eran electros para pacientes ambulatorios. Y ahora, casi en todos los centros de salud disponen de electrocardiógrafo. Hoy en día contamos con la medición de los péptidos natriuréticos. Inclusive, esta mañana estaba leyendo un artículo que me llegó reciente sobre utilidad de biomarcadores en los pacientes con COVID, en los pacientes, por supuesto, sintomáticos y que están en fase media a fase avanzada. Y entonces, ¿qué biomarcadores ilustran acerca del pronóstico? Y estos natriuréticos también están incluidos en el análisis de los pacientes con disfunción respiratoria por COVID. Probablemente porque la insuficiencia respiratoria es como un cor pulmonar y está desencadenando respuestas ventriculares y entonces se elevan los péptidos también. Pero bueno, eso no se usaba antes, no se conocía. Entonces los péptidos natriuréticos están hoy muy de moda. Aquí se hace. Yo en estos días, justamente en esta semana, mandé unos análisis de estos para un paciente con una disnea extraña. Bueno, aquí está un algoritmo de lo que hacer. Tienen la sospecha. Estaban paseando, estaban visitando y encontraron una persona que les hizo sospechar. Entonces, un electrocardiograma que ya lo mencionamos, la radiografía del pecho, lo que va a decir es si el corazón está grande. Y si eso da positivo, pues ya hay que hacerle un ecocardiograma, que ya eso es fácil y ya listo.
Y el paciente, si de comprobarse el rango de insuficiencia, entrará en tratamiento. Esta es la clasificación que les había dicho, que es una clasificación que se estandarizó hace bastantes años y sigue de moda. Y esto es lo que... ¿y qué tiene el paciente? El paciente llegó con dolor abdominal. Y entonces el médico lo va a presentar, el interno o el médico general, y entonces que con clase funcional, bien, pero si es que no estamos evaluando todavía el corazón, si tú me dices que también tiene una disnea, dime la clase funcional. Estos son niveles de capacidad de vida y son muy observacionales y dependen de eso. Han dado resultados y de hecho se usan, siguen vigentes. Y es fácil porque los pacientes, a veces sin preguntarle, dicen que es. El paciente dice, doctor, es que ya yo hasta para bañarme me tienen que sentar en una silla en el baño porque cuando abro la regadera no me aguanto tanto tiempo de pie y me estoy agitando. Pues ya no tenemos que pensar sino que en clase 4, ya. Y así, hasta que dice, no, yo no tengo nada. Yo brinco, corro, bailo, nado, yo no tengo nada, listo. No, son los dos extremos. Eso es fácil, aquí la tienen, se las dejo, la pueden encontrar en cualquier libro que lean, ahí está. Recordarles con esta imagen un punto clave. La falla cardíaca, exceptuando la que les mencioné como de circunstancias agudas, súbitas, es un proceso. El corazón no se daña porque sí. Eso, las causas de falla cardíaca no es la bala que atravesó el ventrículo o el cuchillo, que no siempre son mortales. Cuando yo era residente de medicina interna, un compañero mío de estudios de medicina era residente de cirugía, estaba de turno esa noche y de pronto me mandó a buscar que fuera ahí porque había operado a un paciente que lo hirieron con cuchillo en región pectoral izquierda y entonces la punta del cuchillo había cortado, había hecho una incisión en la pared del ventrículo, pero no lo había perforado. Entonces, la falla cardíaca no es así, que ya este compañero vino, hizo las suturas del caso, sin ser profesor de cirugía, sin ser profesor cirujano de corazón, ya suturó en músculos 3, 4 puntos, donde vio la herida, listo. Esto, la falla cardíaca tiene que caminar. Y va a caminar de acuerdo a la historia natural de la causa de la enfermedad y de acuerdo a si se interviene o no se interviene. Es decir, si el paciente acudió a médico y ya entonces empezó el proceso de tratamiento y entonces esas etapas se van a ir dilatando a favor del paciente en la medida en que se le haga un buen manejo. Muchas veces el buen manejo no garantiza un final feliz. Generalmente en las fallas cardíacas más abundantes, que son por encima de los 60 años. ¿Por qué? Porque las personas ya tienen el envejecimiento, tienen otras comorbilidades y las cosas son más difíciles para que un paciente modifique todo su estatus de vida. En fin, hay un poco de cosas que hacen que esos pacientes, a pesar de un buen médico, de un buen tratamiento, lleguen a una fase terminal que uno no querría, pero acuérdense que usted puede prescribir un buen tratamiento, pero cuando usted sale de la casa del paciente o el paciente sale del consultorio, es otro mundo. Habrá quien se toma las tabletas exactamente, o sea, lo que usted prescribe no siempre exactamente se cumple. Por eso, cuando vean un paciente y dice, no, doctor, que ya lo está tratando el doctor Eli, ajá, ¿y qué le mandó? Aquí está la receta. Pregunte cómo se las está tomando, muéstreme los frascos y se va a encontrar que algunos, no, pero es que esa se me acabó hace como 2 meses y no tenía plata.
o no me la han dado en la EPS. Ah, no, pero es que esa me cae mal, apenas me la tomo, me mareo. Yo no, en esta semana una señora me dijo que el metoprolol en falla cardíaca lo había suspendido porque cada vez que se tomaba eso le daba un mareo y un zumbido en el oído. Pero que ella todavía dejó eso y no se lo había dicho al médico que la trata en el control de hipertensión y diabetes. Entonces, lo importante aquí es este cuadrito de alto riesgo. ¿Por qué? Porque ahí es donde el actuar médico es más impactante. Si usted coge a un paciente hipertenso, 150-100, eso pues hay clasificaciones, cierto, el que tapa de hipertensión. Yo no soy amigo para darle bola a eso, sino el paciente es hipertenso. Sí, tiene más de 140-90. No, pero es que él vino con 150-110. O sea, está más arriba todavía. Bueno, pero al fin y al cabo, el objetivo del tratamiento de un hipertenso es llevarle la presión dentro de los rangos normales. O sea, yo debo bajarla a menos de 140-90. Entonces, para el caso práctico, me da lo mismo que haya empezado con 180-110 o que tenga 140-100. Entonces, ese paciente, si usted le pone un tratamiento adecuado y se vigila y se le insiste en que baje la sal, que camine, etcétera, 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 ese le bajamos el riesgo de caminar para acá. Por eso traje este cuadrito. Porque en realidad aparentemente no dice nada, sino la idea de que es un proceso evolutivo el de la falla cardíaca. Pero es que aquí podemos, en todos hay que intervenir, pero es que aquí es donde está la clave. Esto podría ser prevención secundaria, porque la prevención primaria es que no aparezca la enfermedad, la secundaria es que no aparezcan complicaciones. Entonces, si es un hipertenso o es un diabético, entonces yo, entre mejor lo cuide, evito que empiece el camino de la insuficiencia cardíaca, que de pronto es lo que lo va a matar. Ya casi nadie se muere por glicemias de 800, 700. Yo tuve pacientes en el Santa Clara, pues no eran míos, era en la urgencia con los internos. Vi pacientes con glicemias de 700, cuando no existían pocos medicamentos para la diabetes. Y entonces, no, que coma diabético, insulina, y listo. A la hora, 2 horas, el hombre estaba acuerdo y ya, y se va para la casa. En cambio, esos pacientes que no se mueren por ya esos comas cetóxicos ni hiperglicémicos puros, esos pacientes se mueren por falla cardíaca. Esta es una gráfica para recordarle que la insuficiencia sistólica, que se llama, se debe más que todo a sobrecarga de presión. El mejor ejemplo es de la hipertensión arterial, y la sobrecarga de volumen, que es la disfunción diastólica, que el corazón ya, la cámara, la aurícula izquierda ya no recibe o no acomoda bien la sangre que llega, y entonces entra ya en una falla porque le pasa al ventrículo menos volumen. Eso, bueno, lo leen en el ítem de la fisiopatología. Por favor, dedíquenle un rato, pero básicamente creo que han entendido el problema. Eso es lo mismo como termina en los edemas que requieren diuréticos, etcétera. Eso es lo mismo, otro enfoque para conceptualizar los trastornos hemodinámicos debido a una disminución del volumen que impulsa el corazón hacia todo. Yo le digo a los que son profanos, les digo, hombre, esto es como el reparto de la comida. Pues no llegó comida a uno, ahí está la falla. Mientras el corazón logre enviarle sangre oxigenada a todos por igual, como dice el himno nacional de Colombia, justicia es libertad. Y así mueren las personas en falla cardíaca. Por eso les decía
que dentro de los mecanismos biológicos, de las alarmas biológicas, de que eso se acostó y a las 12 de la noche, a las 00:30, se mete agua en los alveolos, se levanta y enseguida, sí, porque si no muere ahogado en media hora. Y entonces los objetivos del tratamiento son básicamente, hay que mejorar el estado clínico, la capacidad de bombear el corazón. Al mejorar la capacidad de bombear, entonces mejoramos la capacidad de que ese prójimo haga varias cosas. El papá de mi abogado principal, que lo he tenido durante muchas vidas, es un colega amigo, no médico, no, es un abogado amigo, es amigo. Yo le vi a sus papás durante mucho tiempo hasta cuando murieron. Y el papá terminó por un ACV, pero padecía falla cardíaca de origen hipertensivo. Y el hombre insistía que qué hacía el 31 de diciembre, que él quería que yo fuera a su casa, porque él quería bailar con su esposa. Y entonces si le daba algo, que los hijos no lo dejaban, que no sé qué, entonces yo le dije a mi abogado, dije, bueno, yo paso por allá después del hospital. Y entonces allá hablamos. Entonces fui y le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Tú lo que quieres es bailar, sí. Tú no puedes bailar una cumbia como la bailabas cuando estabas pelado allá en tu pueblo. Vas a bailar un bolero. Coges bolero y vas a bailar el bolero y así no te me agitas. Eso es un ejemplo de lo que quiere decir mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida. El solo hecho de él lograr, para el caso de este paciente, lograr ese deseo que tenía, que abrazar a su esposa al son de música, se cumplió. Pero si yo le digo, baile una champeta, me toca irme con él para el hospital. La mamá de un cirujano, diabética, hipertensa, murió a los 70 y pico años. Falla cardíaca, compensada. Tenía un afán de comer pescado y se le prohibía, y dele que dele. Total, ellos iban a una finca donde yo también iba, de unos amigos de ellos, de la familia del cirujano. Fue profesor de cirugía, ya se pensionó, pero sigue operando aquí en Cartagena. Y pues yo iba algunas veces. Ellos tenían un cultivo de pescado, entonces tenían tilapias ahí. Tenían el afán de que la señora quería comer pescado, pero ella quería comer el pescado como los demás, no que le hicieran un pescado sin sal. Y la verdad es que pescado sin sal yo creo que no es fácil de aceptar. Total es que mi compadre, porque ese profesor de cirugía es compadre de Sacramento, me dijo, hombre, ya yo no aguanto más a mi mamá, yo la voy a llevar un domingo de estos que se coma el bendito pescado. Le dije, bájale la mayor cantidad de sal que puedas, que la embolaten, pero tú sabes el riesgo a que se expone. No, sí, pero es que ya no aguantamos más. Bueno, yo viajé para un congreso, algunas cosas, y efectivamente le llevaron el domingo. En la madrugada del martes me llamaron para decirme, está aquí en el hospital Boca Grande, en edema pulmonar y mal. Y a las 10 de la mañana se había muerto. Le empezó en la madrugadita. Retuvo líquido porque comió el pescado con sal, retuvo líquido, hizo la congestión en la madrugada y se murió. De algo se tiene que morir uno porque nadie se muere sanítico. Y esta señora tenía la edad, la diabetes, la hipertensión, el daño cardíaco, la falla. Bueno, en algún momento iba a morir, pero si lo miramos desde el punto de vista integral, murió en buena calidad de vida. Esto
Entonces, ¿cómo la tratamos? Recomendaciones generales, cuidados y medicamentos. Aquí voy a ir más rápido porque los medicamentos se los voy a enunciar, ustedes los leen, eso no tiene discusión de que si el diurético es para que aumente excreción de volumen, eso no amerita, ya eso es una tablita, es una cartilla, y además ustedes deben conocerla, pero el énfasis del tratamiento lo van a ver en el preinternado y en el internado, y de pronto de aquí a allá en estos 3 años les cambia el tratamiento, entonces tienen que estar cambiando chip, tienen que, bueno, saberlo porque con el tratamiento básico que ustedes pueden manejar inclusive en condición de estudiantes, pueden ayudar a muchas personas. Esas son las medidas principales. Ya les había hablado del control del riesgo, bueno, agregarle eso, educación del paciente y la familia, porque si la familiares no entienden, siguen molestando y siguen dando. Te llamo luego que estoy en conferencia. Entonces, mirar todo eso, lo que les decía, del illness y el sick, porque es que el hecho de insuficiencia cardíaca no significa que la persona está ya en clase 4 inútil. La persona en clase 2 va a mejorar de los síntomas con su tratamiento, pero dice, no, doctor, es que ya Bianca va a reanudar los vuelos y yo tengo una hija en Miami y quiero ver a mis nietos, yo voy a coger avión, yo no voy a irme a caballo ni ni nadando, voy en avión, me van a recoger al aeropuerto, me llevan a mi casa, entonces, viajes, qué va a hacer, cómo lo va a hacer, etcétera, etcétera. Eso hay bastante literatura, porque ustedes saben que la medicina del siglo XXI tiene 2 enfoques. El de la promoción y prevención de la salud, que es indispensable, porque si las personas no se cuidan ellas mismas y los médicos no los ayudamos a que se cuiden, el gasto total en salud nos va a ahogar y va a acabar hasta con los sanos. Y la otra medicina, que es la medicina de alta precisión, que cuando se comenzó a generar el movimiento, el enfoque, se hablaba de medicina de alto costo, y entonces eso ocasionaba polémica y malos entendidos porque el costo se asumía como de dinero. La medicina de alta precisión aparece como la opción de manejo del genoma. Entonces, cuando una persona, yo le hago un diagnóstico, yo puedo hacerle, te llamo luego. Entonces, esa alta precisión permite irse hacia la genética y buscar información que pueda ayudar a tratar el problema. Entonces, cuando tenemos la incidencia cardíaca con la fracción reducida, aquí les puse con citación de... me pusieron a trabajar, porque para hablar de esto no se necesita hacerlo así, pero yo, como les dije, yo tengo mi manera de enfocarles las cosas. Entonces, como ustedes oyen hablar de la medicina basada en la evidencia, entonces escogí literatura a mi alcance donde tuviera citas que respaldan el concepto. Entonces, por ejemplo, los 3 grupos que resultan imprescindibles: inhibidores de la enzima convertidora, la de los IECAs, los beta bloqueadores y el inhibidor del receptor mineralocorticoides, que el mejor ejemplo es la espironolactona. Esos 3, entonces ustedes se van para el pueblo. Si no ahora, ya bueno, ya los buses empiezan a salir desde el lunes, martes. Entonces ustedes se van para el pueblo. Tienen unos días libres hasta cuando se decida cómo va a ser la práctica. No sé, no tengo claro eso, pero tienen unos días libres. Y van a visitar a la familia que no han visto. Y entonces encuentran a alguien en que ustedes, con la clínica, dicen tiene falla cardíaca. Tienen que ponerle los 3
papel y lápiz, tómese un enalapril, tómese un metoprolol o tómese uno de los más nuevos selectivos, un nebivolol o un bisoprolol, y tómese la espironolactona más bajita, 25 miligramos, haga esto, la sal, y entonces busque su carnet y vaya a consulta a Cartagena o a Sincelejo, donde haya un sistema de salud más propicio. Y eso no se deben suspender. Esos fármacos van a ser de uso permanente en el paciente con la falla cardíaca, porque la falla cardíaca no se va a curar. Hay uno nuevo que se ha agregado y que, bueno, en orden de aparición los puse invertidos, porque la ivabradina salió hace mucho tiempo, a finales del siglo pasado, como un fármaco para reducir la frecuencia cardíaca en las personas con tendencia a hacer taquicardia sostenida, es decir, con frecuencias cardíacas por encima de 100 en todo momento, pero en ritmo sinusal. Yo me burlaba de ese medicamento, porque decía que a quién se le iba a hacer eso, y ahora lo tomo, porque a mí me diagnosticaron una hiperdinamia cardíaca, que como que quiero mucho y el corazón anda a toda hora acelerado. Entonces tomo ivabradina, pero no estoy en falla cardíaca. Mi fracción de eyección está excelente. Tengo prueba de esfuerzo excelente. Ecoestrés excelente, mejor dicho. Me hicieron Doppler arterial para buscarme placas. Normal. Pero tomo ivabradina. ¿Por qué? Porque me encontraron esa frecuencia cardíaca alta. Entonces, eso se adiciona. Lo que vimos antes son los de primera línea. Esto se adiciona de acuerdo a que si la persona tiene síntomas todavía y que tenga una frecuencia cardíaca mayor de 70 por minuto. Eso ya no conózcanlo, porque siempre los vecinos, los familiares preguntan para que sepan de qué se trata, pero ustedes no tienen necesidad de exponerse a complicaciones por recomendar. Y el inhibidor del receptor de angiotensina y neprilicina, que tiene como unos 6 años de estar en el mercado, lo tiene un solo laboratorio. Es una mezcla de valsartán con sacubitrilo. Se llama Entresto. Les doy el nombre comercial porque es el único, así que no es que yo prefiera este y no me gusta el otro, no. Es el único que lo tiene. El laboratorio Novartis tiene Entresto, valsartán y sacubitrilo. Ha demostrado ser muy útil, muy eficaz en pacientes entre grado 2 hacia arriba, o sea, casi que en todos los pacientes que estén sintomáticos. Algunos pacientes más avanzados necesitarán usar nitratos, hidralazina y digoxina. Eso déjenselo. Eso ustedes ven que el paciente con los medicamentos anteriores no se siente bien, no mejora, mándenselo al internista o al cardiólogo, porque ya eso va camino de una etapa demasiado avanzada de la falla cardíaca. En la falla cardíaca con fracción conservada hay que tratar la enfermedad que está por debajo. Si es una fibrilación auricular, si es la hipertensión arterial, si es la diabetes o si es la enfermedad coronaria. Eso es el tratamiento básico, controlar esos procesos subyacentes o esas patologías o comorbilidades, como se le llama ahora hoy en día. Entonces, la advertencia de que los pacientes con falla conservada le han querido poner de los otros medicamentos y eso no ha modificado en nada la situación. Por eso, el tratamiento es la prevención. Vean,
el abordaje sintomático, si lo hay, entonces hay que ponerle el diurético. Y las comorbilidades. Es de vital importancia, ya que la mayor parte de las hospitalizaciones y muertes en pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción conservada se debe a las comorbilidades, lo que les había dicho, diabético, hipertenso. Hay un montón de píldoras y hay que tener mucho cuidado, porque todas estas píldoras pueden traer más problemas que beneficios. Estos pacientes son pacientes, y puse esta lámina porque ustedes van a ejercer medicina ya en un contexto en que el concepto de medicina familiar va a ser más real, más concreto. Poco a poco la medicina general va a ser desplazada por la medicina de familia. No vamos a hablar de por qué se suceden esos fenómenos y qué pasó. Eso es largo para discutir, pero sí quiero decirles que tienen que avisparse. El que no está convencido que la medicina es su vocación, que busque a tiempo otra carrera. El que persevera porque está convencido que quiere ser médico y eso, tiene que estudiar. Esto es como todo, no es Mariana Pajón la única que entrena, no es Messi que entrena. Messi no pasa bailando todos los días, Messi no toma champaña todos los días, a pesar de la millonada que tiene. Entonces, los médicos, los estudiantes, si toca estudiar, estudiar. Si toca ir a discoteca, discoteca. Mi grupo de estudiantes, mi grupo de amigos, compañeros de la promoción, que empezó en el 70 y nos graduamos en el 76, terminamos. El grupito con que andábamos juntos, estudiábamos, acordamos desde el primer día que no íbamos a perder materia, desde cuando nos hicimos amigos, pero que tampoco estudiábamos desde el viernes a las 2 de la tarde hasta el domingo, que era para derroche nuestro. Entonces, a estudiar, pero es que no me gusta trasnochar, entonces no trasnoche, estudie hasta más temprano, y el sábado y domingo yo me los cogí a los dos, entonces usted no se puede coger los dos. Estudie el sábado también y el domingo se va para la playa. Empieza el sábado en la noche con discoteca y el domingo en playa, pero estudie el sábado en el día. Si no leen, este equipo no funciona. Este es un resumen de los medicamentos para tratamiento, y la banda de abajo, que tiene unas siglas ahí raras, se las voy a explicar ahora rápidamente. Esta fue una diapositiva que monté porque me la encontré para otra cuestión y aproveché que tenía abierto la preparación de esta charla y la puse ahí, pero después me di cuenta que tiene un mensaje. Todo lo que llaman la cuarta revolución industrial, y que está transformando la medicina y el cuidado de la medicina. De hecho, estamos dando una clase virtual y yo a partir de la 1 de la tarde voy a atender pacientes virtualmente. Entonces, esto cae al pelo porque vamos a ver que cuando todo está fallando para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, a veces necesitamos un marcapaso para garantizar un ritmo normal, o si no, un dispositivo de cardioversión, es decir, un desfibrilador, para que si el paciente sospechamos que por sus condiciones de la insuficiencia cardíaca ya tiene trastornos de ritmo agregados, puede hacer fibrilación ventricular, entonces el aparato lo detecta y le manda su descarga y lo saca y evita que se muera. Entonces eso es como ponerle un seguro de vida. Ahí está el dispositivo de asistencia ventricular, que es para ayudar a bombear al ventrículo, como si le pusiéramos un corazoncito artificial agregadito ahí, un ventriculito para ayudarlo a que bombee más. Y aquí tienen la terapia de sincronización cardíaca, que consiste en que cuando yo acostumbro a veces decir términos vulgares, en el sentido de que no son académicos, no vulgaridad en el otro sentido.
Pero, por ejemplo, que cuando el corazón está fofo, porque ya se dilató tanto que ya no se mueve bien, eso no se entiende. Se usan estos dispositivos que se llaman resincronizadores porque conectan a los dos ventrículos para tratar de llevarlos al mismo ritmo y entonces los movimientos de volumen de la sangre en las diferentes circulaciones, en la mayor y en la menor, entonces sean más armónicos y alivien la situación. Bueno, muchas gracias por su paciencia. Creo que nos gastamos hora y media. Espero que les haya sido útil. Si alguno tiene una pregunta que me quiera hacer ahora, se la oigo. Si la quieren pensar, me la pueden mandar a mi correo. Con mucho gusto se las contesto por correo personalmente y en la semana entrante, que vamos a tener 2 charlas más, 2 encuentros más, podemos comentar algunas y entre ustedes mismos compartirlas. ¿Listo? Listo, doctor, muchas gracias. Profesor, antes de terminar, buenos días, yo tengo una duda. Dígame. En el algoritmo del abordaje con pacientes que sospechamos insuficiencia cardíaca, usted nos mencionó que alteraciones en el electrocardiograma. Sí. ¿Qué hallazgos podría encontrar yo electrocardiográfico? Fíjese que en principio le puse ahí electrocardiograma, cualquier anomalía. Pero la más sugestiva es el aumento de la aurícula izquierda. Porque los cambios en el corazón empiezan en la aurícula izquierda generalmente. Y muy ya diagnóstico si hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pero para efectos prácticos, usted está en un pueblo de Bolívar haciendo el rural y no tiene más ayuda. Y entonces, pero tiene manera de hacer el electro. Y usted, de los conocimientos elementales del electro, considera que ese electro no es normal, porque hay un cuadro de arritmia, porque hay ondas de isquemia. Entonces ya usted considere que es una falla cardíaca. No se complique la vida, es una falla cardíaca. Gracias. ¿Algo más? ¿No más? Digo, ¿no más? No, profe, listo, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces cualquier pregunta que quieran me la envían por correo. Osorio, el joven representante, tiene mi correo o por el WhatsApp, o las piensan, las escriben, las anotan y el lunes, después de síndrome coronario, pues tenemos más espacio. O si no, con mucho gusto nos ponemos de acuerdo en un momento que sea propicio para todos y podemos conversar sobre las inquietudes que tengan. Bueno, pues feliz día. Gracias, doctor, igualmente. Gracias.